4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff. Hola amigos, que tengan un tremendo recontra hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que las familias puedan entrar juntas a la Santa Ciudad. En nombre de Jesús, amén. Otra vez amigos, otra vez el Nefilín Elon Musk ha fallado en tratar de aterrizar en la Tierra uno de sus cohetes, el cual ha explotado inmisericordiamente, sobre todo en un punto de la historia de la humanidad. Es decir, estamos en el 2021, pensábamos que para estas épocas estaríamos andando en carros voladores y que el hecho de que un cohete o una nave descendiera hacia abajo, así como sube hacia arriba, pues iba a ser tan fácil. Pero el hecho es que nada, no se ha podido, amigos. Los científicos no han podido hacer aterrizar uno de estos cohetes aquí en la Tierra, y eso que son los que pretenden salvarnos, pero plop. Recordemos cómo en 1969, supuestamente, los fabulosos científicos hicieron el primer alunizaje en la Luna. Sin embargo, en el 2021, la NASA, ni Elon Musk, ni Jeff Bezos, ni nadie ha podido hacer el primer aterrizaje en la Tierra. Plop. Es decir, que ellos saben alunizar, pero no saben aterrizar. Ellos, ese cohete que lanzan desde la Tierra, allá en la Luna sí lo saben alunizar, es decir, que baje hacia abajo. Pero aquí en la Tierra, la cosa es a otro precio. Aquí no ha sido posible por ningún lado que uno de esos cohetes repita lo mismo que hace en la Luna. ¿Qué es lo que está pasando, amigos? Es decir, esto realmente ya está en el campo de lo absurdo. Amigos, esto se pasó la línea ya. Ahora todo cobra mayor importancia cuando sabemos que todos estos cohetes que Elon Musk lanza al espacio despegan en un estudio de Hollywood. Pero ¿qué pasa? Ni siquiera en un estudio de Hollywood son capaces de hacer aterrizar un cohete. Plop. El hombre, amigos, ha fracasado. Su ciencia es realmente una burla. Y en este intento por conquistar el cielo, el hombre fracasó. Recordemos lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 40 versículo 22. Él, nuestro Dios Padre con su Hijo, están sentados sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Pero al parecer los cristianos del siglo XXI no tienen ni idea lo que es una tienda para habitar. Tal vez nunca han ido de camping, no que se necesite para saberlo. Es algo simplemente de pura lógica. Mientras tanto, los científicos nos dicen que los cielos son infinitos y que un cohete puede atravesar los cielos como nada, porque son simplemente aire. Aunque la Biblia nos está declarando que no se pueden atravesar porque son como una cortina. Y por supuesto que eso nos quiere decir que hay algo que impide que sean atravesados. Entonces, vamos a decidir a quién le creemos, amigos. O le creemos a Elon Musk, que sabe alunizar, entre comillas, pero no sabe aterrizar, o le creemos a Dios. Es decir, yo pienso que con el nivel de fracaso al que ha llegado el ser humano, hasta un ateo tiene dificultad en creerle a Elon Musk. Es que yo creo que hasta un ateo dice, caramba, realmente la ciencia ha fracasado rotundamente. Es decir, algo pasa porque estas personas en el espacio pueden hacer cantidad de cosas que aquí en la Tierra no pueden hacer. Es decir, amigos, hoy en día contamos con dos tecnologías, o dos tipos de tecnologías. La primera es la que solo funciona en el espacio, donde los cohetes pueden despegar y alunizar, o en la Luna o en Marte. Y luego regresan a la Tierra, eso sí, en paracaídas, porque no pueden, aquí en la Tierra no pueden aterrizar, amigos. Lo otro es que en el espacio las ondas de radio no requieren millones de kilovatios de energía para viajar a través de miles de kilómetros. Y además, por mencionar solo otra cosa más de muchas que hay, también en el espacio están estos trajes espaciales que tienen esta tela capaz de proteger al hombre contra temperaturas altísimas. Sin embargo, aquí en la Tierra no podemos hacer uso de esas tecnologías. Para nosotros hay otra tecnología muy distinta en la que un cohete puede ser despegado. Sí, nosotros lo vemos saliendo, pero jamás lo vamos a ver aterrizando, amigos. Y tampoco vemos el caso de ondas de radio que puedan ser enviadas a miles de kilómetros sin que haya una antena que esté conectada a la energía central. Por otro lado, tampoco hay esta tela capaz de proteger al hombre de incendios. Pero peor aún, amigos, esta es la hora en que la NASA
no ha podido mostrar una foto real desde el espacio. Es el fracaso rotundo de los científicos, amigos. Y de nuevo recordemos las palabras de nuestro Dios Padre en Jeremías capítulo 17 versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y muchas personas dicen, así, Ecusatón, entonces si no puedes confiar en el hombre, no vayas a ver al dentista y vamos a ver qué va a pasar. Sin embargo, amigos, cuando uno va al dentista, uno no está violando ninguna ley de Dios, pero además, pues tú le preguntas al dentista qué es lo que va a hacerte, tú no simplemente cierras los ojos y dejas que hagan contigo lo que quieran, porque si tú haces así y no le preguntas al dentista qué está poniendo en tu boca, pues no te quejes después cuando tengas que sufrir las consecuencias. Como recordemos que hace 10 o 20 años se ponían amalgamas en las muelas y esas amalgamas contenían mercurio y luego la ciencia declaró que cometieron un error, que las amalgamas después de todo no eran tan buenas para los dientes porque tenían mercurio y que se equivocaron. Pero amigos, nosotros por tanto no podemos poner nuestra confianza o nuestra salvación eterna en manos de la ciencia. No vaya a ser que a la vuelta de un par de años diga, plop, nos equivocamos. Más aún, el mundo confió en los hombres de ciencia y miremos cuántos profesores de física hay en el mundo, de seguro cientos de miles, pero ninguno se ha atrevido a decir, un momentico, nunca nadie ha podido probar la supuesta curvatura y jamás se ha visto la tal curvatura aquí en la Tierra. Pero por supuesto que si un profesor de física diría algo como eso, pues solo le esperaría recibir la carta de renuncia o de despido del rector del colegio o del decano de la universidad. Así que, pues ahí viene el silencio, ¿verdad? Hombres de ciencia guardan silencio ante los errores de la ciencia por temor a perder su prosperidad económica. Así que aquí estamos ante otro gran problema de la ciencia. A menos que alguien muera o que mucha gente muera, la ciencia es incapaz de corregirse a sí misma. Es decir, que la ciencia llega al punto de convertirse en una religión, en un dogma. Ahora, este hecho cobra mayor importancia cuando es precisamente una religión la que controla la ciencia, porque nos enteramos de que la Iglesia Católica agrupa a los principales científicos del mundo en su Pontificia Academia o Locademia de la Ciencia. Plop. Ahora cuenta la leyenda, amigos, que el científico Galileo Galilei fue capturado por la Santa Inquisición Católica por supuestamente refutar la teoría geocéntrica, es decir, que la Tierra era plana, y que curiosamente esa captura se dio en el año 1633. Y sabemos que ese número es número masón. Me parece entonces que tal vez estamos ante otra jugarreta de la masonería, ¿verdad? Porque se suponía que la ciencia estaría regida por leyes y la religión por dogmas, por lo menos la católica. Pero como ya nadie creía en los dogmas católicos, la jugada maestra fue la siguiente. Hagamos que la ciencia esté regida por dogmas, para que luego finalmente la Iglesia Católica esté regida por leyes. Plop. Pero si es un plan maestro, amigos, finalmente la Iglesia Católica pareció doblegarse ante la ciencia solo para convertir la ciencia en religión y a la Iglesia Católica en ciencia. Y de nuevo cuenta la leyenda que un joven llamado Gregor Mendel, nacido en 1822, tenía afinidad por las ciencias y las matemáticas, pero sus padres no tenían dinero para pagar sus estudios y, por alguna extraña razón, los padres les pareció que su hijo, aunque no tenía vocación religiosa, en lo absoluto, sería enormemente valorado en un convento de la Orden San Agustina. Plop. Pero, ¿por qué a esos padres se les ocurriría tal cosa, verdad? Sobre todo en esos años de 1822, donde estaba en pleno auge la separación de Iglesia y Estado, y la diosa de la razón se apoderaba de las naciones europeas, porque supuestamente la Iglesia Católica impedía que la ciencia se propagara en la humanidad. Pero el hecho es que este joven fue admitido en el convento agustino y terminó convirtiéndose nada más y nada menos que en el padre de la genética. Y este joven, después de terminar sus estudios, gracias a la beca otorgada por la Orden San Agustina, volvió a recluirse en el convento para hacer todo tipo de cruces entre especies. Cuenta la historia que el joven solo cruzaba plantas, sin embargo sus estudios, curiosamente, dieron pie a todo tipo de ensayos genéticos, no solo con plantas, sino con animales y humanos, inclusive para la clonación. Pero, ¿qué pepinos? ¿No se suponía que la Iglesia estaba llena de dogmas y la ciencia de leyes? Porque, amigos, recordemos que el mandamiento que estableció Dios Padre en Levíticos 19:19 dice: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Aquí vemos que la Biblia claramente condena la mezcla, no solo de animales, sino de plantas. Ahora, también miremos esto, si ni los animales ni las plantas tienen salvación eterna, como es apenas obvio, se supone que si Dios no les permite a los animales cruzarse,
entre especies, menos le va a permitir al ser humano que cruce su ADN con el de otras especies animales. Es obvio, ¿no? Por supuesto que Dios no quiere el intercambio de ADN del ser humano con el de animales, porque es mezcla. Y por tanto, también vemos una orden clara de no cruzar ganado con animales de otra especie. Pero la pregunta es esta. Nosotros consideramos que hace 4.000 años no existía la ciencia que tenemos hoy. Sin embargo, es hace 4.000 años que Dios da este mandamiento de no cruzar especies de animales. Así que, si Dios, que es el creador, dio ese mandamiento, quiere decir que si es posible cruzar especies de animales, si es posible mezclar los ADNs de los animales, si es posible, amigos. Y esto lo dio Dios hace 4.000 años. Si no fuera posible, pues este mandamiento no estaría en la Biblia. Ahora alguien dirá que Dios nos miente o que la Biblia es hecha por hombres y que nos han mentido. Sin embargo, la historia y la ciencia nos prueban que la Biblia no nos mintió, porque precisamente el señor Gregor Mendel sí cruzó especies, sí desarrolló híbridos. Aunque se diga que solo fueron plantas y no se mencione a los animales o humanos, vemos que sus estudios fueron usados para la clonación. Y entonces no tiene lógica que un estudio que es hecho solamente en plantas sea usado para clonar inclusive humanos. Por supuesto que este señor tuvo que haber hecho experimentos tanto con animales como con humanos. Por lo que, amigos, alguien dirá también, Cusatón, ¿acaso no dijiste que todo lo que hace la ciencia es mentira? Pero entendamos esto, porque nosotros no somos anticiencia, pero nosotros sí declaramos que la ciencia miente cuando no está soportada por la Biblia, y la ciencia dice la verdad cuando la Biblia la respalda. Por tanto, la ciencia miente rotundamente cuando dice que viaja al espacio y aterriza en la luna, a lo que ellos han llamado alunizaje, porque la Biblia nos declara que nadie puede atravesar los cielos, porque son como una cortina, o como la tela de una tienda que separa el mundo de los hombres del mundo de los ángeles. Y de esto tenemos hoy testimonio, porque vemos que la ciencia es incapaz de traer la tecnología que supuestamente tiene en el espacio, o diría yo en la televisión, y usarla aquí en la Tierra. Vemos que ellos sí pueden alunizar en la luna, pero no pueden aterrizar en la Tierra. Plop. La ciencia en sus fracasos nos da prueba de que la Biblia es verdad. Es decir, las mentiras de la ciencia nos prueban la veracidad de la Biblia. Leamos lo que dice Dios en Salmos capítulo 104, versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Y eso que la NASA y Elon Musk dice que la Tierra va viajando a miles de kilómetros por un espacio sideral. Sin embargo, vemos el gran fracaso de Elon Musk y de la NASA, en donde básicamente aún en pleno siglo XXI son incapaces de crear un cohete que pueda hacer que así como despegue, aterrice. No es posible, pero claro, en la Luna sí es posible, pero en la Tierra no es posible. Estas cosas nos muestran que la Biblia nos dice la verdad. No que necesitemos que esto pase para saber que la Biblia dice la verdad. No, pero si hay algún ateo que todavía cree en estas fantasías que salen en la televisión, pues nada más con ver los errores de esta gente, pues simplemente se prueba que la Biblia es verídica. Ahora, esto nos permite ver que donde la ciencia choca con la Biblia, quien finalmente sale victoriosa es la Biblia. De igual manera, un supuesto hombre de ciencia, quien en realidad era un sacerdote de la Orden San Agustina, cruzó especies ganándose el nombre de padre de la genética. Esto es lo que hoy en día llaman ciencia. Sin embargo, era un sacerdote de la Orden San Agustina el que hacía estas cosas, por lo cual también da prueba verídica que la advertencia dada por Dios en el libro de Levítico de no cruzar especies es completamente válida, porque este sacerdote católico probó que sí es posible el cruce de especies, es decir, la modificación del ADN entre especies, amigos. Por tal motivo Dios lo condenó en la Biblia. Por tanto, no es que yo esté siendo contradictorio. Cuando hablo de falsa ciencia o de ciencia, no es que yo sea anticiencia. Al contrario, la ciencia solo existe si la Biblia la respalda. Ahora, la Biblia nos está desaprobando por completo la mezcla de ADN entre especies. Y si la Biblia lo desaprueba, es porque en efecto puede darse esa mezcla. Y el padre de la genética, por llamarlo así, más bien porque era cura, no porque en realidad sea padre de la genética, diría yo más bien padre del pecado, porque lo único que estaba haciendo era pecar. Él nos dio prueba que finalmente lo que Dios puso en su palabra hace 4.000 años es totalmente cierto. Sin embargo, a nivel global, pues uno se cansa de ver científico tras científico saliendo en la televisión diciendo algo que refuta lo que ya hizo el padre de la genética y lo que ya dijo Dios en la Biblia. Y vemos a científicos declarando que cuando tú mezclas ADNs de diferentes especies, pues que no pasa nada, que es como inyectarte agua mineral en el brazo, pues no pasa nada, tío, dale adelante. Pero ya sabemos quién terminará teniendo la razón, ¿verdad? Es decir, la ciencia y la historia nos prueban
que la Biblia siempre termina ganadora, mientras que el hombre termina fracasado. Así como vemos este cohete de Elon Musk fracasado, explotando, sea que explotó en un estudio de Hollywood o en la realidad. Aunque sabemos que fue en un estudio de Hollywood. Volviendo al tema, aun y cuando estos científicos nos digan que de no, dale tranquilo, no hay mezcla de ADN, la Biblia está declarando que sí hay mezcla de ADN, amigos. Es curioso, porque Dios hace especial énfasis en el ganado, declarando como ley que no se debe hacer cruces entre el ganado con otras especies. ¿Y por qué Dios haría especial énfasis en el ganado, amigos? ¿Será porque es el animal más usado para la alimentación humana? Y tal vez Dios quiere proteger al hombre de que termine tomando leche de burra en vez de leche de vaca, aun y cuando él está ordeñando a una vaca. Ahora, amigos, por supuesto, a veces uno escucha respuestas que parecen salir de niños, porque pensar que literalmente a la vaca le van a salir orejas de burra, porque se le inyectó ADN de burra, pues, amigos, eso es realmente ser casi como un niño. Porque nosotros lo que debemos esperar de un cruce genético es una degeneración de la raza. Es decir, que lo único que vamos a ver es el deterioro de la salud y la longevidad de esa raza de animal. Y por supuesto, hoy en día estamos viendo que una vaca, para que sea longeva, estamos hablando de 5 años a lo mucho. Y luego es sacrificada. Ahora, amigos, es indudable que esta mezcla de ADNs se ha incrementado en el siglo XX en una manera tan estrepitosa. Y por supuesto que el papel que ha jugado el pinchazo en los animales es innegable, porque esto ha estado sobre todo con mayor predominancia en el siglo XX. El problema viene, por supuesto, cuando somos los seres humanos los que consumimos productos animales que han recibido esta mezcla genética. Ese ADN o ese producto animal está corrupto y nosotros comemos eso. Por lo cual, amigos, ¿qué sentido tiene de hablar de leyes que hacen diferencia entre animales puros e inmundos si a la final todos los animales han sido contaminados con ADNs inmundos a través de los pinchazos? Y este es el problema que tenemos hoy en día en el mundo a nivel global, y que la ciencia guarda absoluto silencio. Nadie quiere decir nada. Las personas del común andan por ahí aletargadas pensando que se están comiendo un bistec, que es de carne, que es de ganado, que no pasa nada. Pero, por supuesto, si nosotros miramos la ciencia dictada por Dios hace 4000 años y que luego el mismo hombre corrupto probó, violando la ley, que sí es cierto que sí se puede mezclar el ADN, amigos, la consecuencia final de todo esto es que terminará desapareciendo muy pronto la vida animal. Y esto, para colmo de males, estaba profetizado o está profetizado en la Biblia. Leamos en Oseas capítulo 4 versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra y será talado todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar serán cogidos. Es un desastre lo que viene, amigos, o lo que estamos ya presenciando, a lo que los dirigentes del mundo y el Papa Francisco ha llamado cambio climático, que no es más que cosechar los frutos de lo que han sembrado por decenas de años, modificando el genoma de todos los animales o de todo el reino animal. Por supuesto que qué era lo que iba a pasar y quién es culpable. Tenemos que hablar no solo de la ciencia, sino de la religión, porque recordemos que todos estos científicos están unidos en la Pontificia Academia del Vaticano. Y por supuesto, amigos, lo peor de todo es que se pretende hacer que todo ser humano también reciba esta contaminación que se ha hecho con todos los animales en este intento global de combatir una gripe, porque supuestamente no hay más camas de cuidados intensivos, y además declaran que esa gripe también es producto del cambio climático, y por tanto ahora todos los seres humanos, sin distinción, ricos o pobres, libres o esclavos, tienen que recibir lo inmundo en sus cuerpos. Ahora, cuando les hacen preguntas a estos médicos especialistas por la tele, o lo que ellos llaman científicos, de si es cierto que hay mezcla de ADN, la primera respuesta que uno oye de estas personas es de ridiculizar la pregunta diciendo, oh no, no nos va a salir cola, no nos van a salir orejas de ratón, no se preocupen. Y es decir, amigos, esa respuesta es la que más me preocupa a mí, porque es lo que menos esperaría uno de un científico, porque sabemos que sí, aunque es absurdo, claro que es absurdo pensar que te van a salir orejas de ratón y cola por mezclar tu ADN con el de otro animal, pero obviamente que sí pueden ocurrir horrendas enfermedades debido a mutaciones genéticas producto de esa mezcla. Eso sí debería decirse y debería explicarse por qué no, pero por supuesto ellos se salen por la tangente con un chistecito. Entonces entendemos el por qué la advertencia de Dios, sobre todo en lo que respecta también a lo que comemos, porque cuando comemos una carne que tiene mutaciones genéticas, pues estamos comiendo las enfermedades de esos animales, enfermedades que en el pasado eran exclusivas de esos animales, hoy en día las tienen los seres humanos, amigos.
Y recordemos la gripe aviar, recordemos la gripe porcina, la enfermedad de las vacas locas, la rabia, la brucelosis, y recordemos el coronavirus, que es una enfermedad que estaba en los animales, y de repente la tienen ahora los seres humanos. Pero recordemos la advertencia en Levítico capítulo 20, versículo 25 al 26. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no ensuciéis vuestras almas en los animales ni en las aves, ni en ninguna cosa que se va arrastrando por la tierra, las cuales os he apartado por inmundas. Es una tremenda advertencia, amigos. El único alimento entonces que puede servir, o que antes, hace 100 años, tal vez, podía servir para alimentación, es el que venía de animales limpios. Es decir, que un animal inmundo no es alimento, amigos. Y nuestro Padre Celestial nos está diciendo que Él a los animales inmundos los tiene apartados, porque son inmundos. Pero si tú te contaminas con esos animales inmundos, pues también serás apartado, porque te haces inmundo al Padre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los animales puros o limpios son contaminados porque se les inyecta el ADN de animales inmundos, porque eso es lo que hace la ciencia, a lo que llaman las personas el padre de la genética. Esto es lo que ellos han hecho, amigos. Entonces entendemos el por qué tenemos que abandonar todo alimento que provenga del reino animal. Es que esto no es un capricho, porque pueden salir estos noticieros expertos en tergiversar todo lo que se dice, en que estamos aquí en un cierto tipo de secta que le impide a las personas alimentarse o algo así. Por eso advierto de una vez, tú puedes comer lo que te dé la gana comer, por supuesto, nadie te va a impedir eso, y menos ecosatón. Pero si vamos a pegarnos a la Biblia, tenemos que mirar una advertencia. Así como las plantas han sido mezcladas genéticamente, los animales también fueron o están siendo aún mezclados genéticamente. Por lo tanto, amigos, no es un capricho esto que se dice de no comer ningún tipo de carne animal, ni huevo, ni leche, ni ninguna sustancia que provenga de ningún animal, amigos. Ahora alguien dirá, ecusatón, las plantas también han sido mezcladas y estamos perdidos porque entonces no hay nada que comer. Pero el hecho es, amigos, que la advertencia es, o la prohibición es, a no sembrar el campo con mezcla de semillas. Dios no nos está diciendo que nos hacemos inmundos por comer una planta. Sin embargo, el mandamiento declara simplemente que no sembrarás tu campo con mezcla de semillas. Y el que viola ese mandamiento es el que está pecando. Aquel que siembra con semillas híbridas es el que comete pecado. Pero cuando tú miras una fruta o una verdura, es imposible saber si proviene de una semilla híbrida, a menos que tú conscientemente lo sepas, pero de resto no se puede saber. Para el Padre, por tanto, no hay plantas limpias o inmundas, aunque no todo lo que se pueda comer se debe comer. En el caso, por ejemplo, de algunas plantas, recordemos que el apóstol Pablo dijo, todo es lícito, mas no todo me conviene. Por ejemplo, en el caso del café, la marihuana, la amapola, el chocolate, la cerveza, aunque Dios no dice que hay plantas inmundas, sabemos que no conviene comerlas porque alteran el sistema nervioso. Y por tanto, como dice el apóstol Pablo, todo es lícito, mas no todo me conviene. Todo lo que altere el sistema nervioso no debemos comerlo. Pero amigos, con los animales y las personas, la cosa es a otro precio. Un ser humano puede ser inmundo a los ojos de Dios, algo que está escrito en el libro de Levítico muchas veces, y que además Dios da las instrucciones para que la persona deje de ser inmunda. Recordemos que estamos en el fin de los tiempos, amigos, y que el mundo se ha convertido en una gran Babilonia, llena de personas inmundas. Leamos en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Y clamó con fortaleza a alta voz, diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Y amigos, es curioso que se nos muestren estos fracasos de Babilonia. El hecho de que ellos mismos muestren que son incapaces de hacer que un cohete aterrice aquí en la Tierra, así como han dicho por tantos años que han podido hacer alunizar a ese mismo cohete en la Luna. Porque ahora esto se nos muestra tan claramente, cosa que antes parecía que no, que siempre era este orgullo de que el hombre iba a poder salir al espacio y hacer todo lo que quisieran. Estamos viendo, amigos, que esta mentira no puede ser sostenida por mucho tiempo. Parece ser que ya ellos mismos se han dado cuenta que esto no va a durar mucho, amigos. Pero además de todo, también se nos está mostrando lo que dice el Apocalipsis, y es que Babilonia se convierte en guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia. Muy claro, amigos, porque cuando leemos en Levítico capítulo 11, versículo 43, se nos dice, no ensuciéis vuestras almas con ningún reptil que anda arrastrándose, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos como ellos. Y amigos, como sabemos, cuando Dios habla de almas, se refiere al ser humano en mente, cuerpo y espíritu, indivisible e inseparable. Pero Babilonia no tiene nada que ver con esto. Ya vimos lo que hizo el padre de la genética. Babilonia va totalmente contraria a la ley de Dios.
Y en esto, lamentablemente, vemos a la Iglesia Católica con sus hijas, las iglesias evangélicas, unidas con el Estado, en este intento por contaminar a todos los seres humanos con ADN de bestias inmundas. Y ahí es cuando entendemos que Babilonia se convierte en guarida de toda ave sucia. Recordemos que en la Biblia el término ave se usa para referirse al ser humano. Leamos en Proverbios capítulo 27 versículo 8. Como el ave se va de su nido, así es el hombre que se va de su lugar. Así que aquí estamos viendo, amigos, que Babilonia se convirtió en una gran guarida, en el nido de hombres inmundos o sucios. Y esto literalmente se está cumpliendo ante nuestros propios ojos con el pinchazo. Y es muy curioso que este pinchazo ha sido elaborado precisamente usando los principios de mezcla de especies estudiados por este padre de la genética llamado Gregor Mendel, y hoy los científicos hablan de un ADN recombinante, término que por supuesto lo han echado bajo la alfombra y nunca más lo han querido volver a mencionar, porque es algo que antes tú podías ver muy claro en la literatura que tenía que ver con todo esto, el ADN recombinante, pero ya no lo vas a encontrar en internet así de fácil. Así que los sacerdotes científicos se rehúsan a reconocer estas cosas, aunque ellos en el pasado las han reconocido. Así que, amigos, estamos viendo que se está acercando un tiempo final en el que va a tocar salir de Babilonia, porque toda Babilonia se volverá albergue de aves sucias. Es decir, todos los seres humanos en cada ciudad o población de Babilonia serán contaminados con un ADN inmundo. Y alguien dirá que eso no puede ser posible porque la intercesión de Jesús está precisamente para limpiar toda inmundicia de los hombres. Pero amigos, si fuera así, tendremos que preguntarnos por qué el Apocalipsis nos muestra precisamente que todos los habitantes de Babilonia se convirtieron en aves sucias. Recordemos lo que Jesús le declara al apóstol Pedro en Hechos capítulo 10 versículo 15. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo ensucies. Así que, en ese caso, en ese momento cuando Jesús se sacrifica por nosotros, pues le declara a Pedro que él había limpiado a los gentiles y que, por tanto, debía predicarle la salvación a los gentiles. Pero en este caso, estamos viendo que los habitantes de Babilonia se volvieron inmundos. ¿Y acaso aquí hay alguna contradicción, amigos? No. La única respuesta que existe es que los mismos gentiles, después de haber sido limpiados por Jesús, fueron y se volvieron otra vez inmundos. Y en este caso, Jesús ya no puede volver a bajar a la tierra a sacrificarse otra vez para limpiar de nuevo a la humanidad. En ese caso, Jesús, que es el espíritu de profecía, además, declara que ahora estas personas han quedado inmundas para siempre. Aquí estamos viendo una diferencia, amigos, y es que todos los habitantes de Babilonia se han convertido en aves sucias. Todos. Y eso debería ponernos a reflexionar, amigos, porque se está hablando de todos. Y por supuesto, que cuando estamos viendo este intento de ponerle un pinchazo inmundo a la persona, es decir, a todos los habitantes, entonces este versículo tiene toda la lógica. Porque, amigos, las personas piensan que Jesús siempre puede perdonar nuestros pecados, pero el Apocalipsis 18, versículo 2 nos está mostrando que llega un punto en que estas personas han quedado inmundas. Así que esta entidad político-religiosa llamada Babilonia nos muestra que es habitada por hombres, pero que esos hombres ahora son inmundos. Es decir, que ya están por fuera de la posibilidad de ser redimidos. En este caso, pienso que se declara lo contrario que Jesús le declaró al apóstol Pedro. Ahora Jesús le dice: lo que Dios ha declarado inmundo, no lo llames limpio. ¡Wow, amigos! Es terrible. Son palabras muy duras. Pero en algún momento los habitantes de Babilonia se quedaron inmundos y ya no hay nada que hacer por ellos. No tienen posibilidad de ser limpiados. Recordemos que en el Viejo Testamento, cuando una persona era inmunda, pues lo que hacía era que iba y se lavaba, y así quedaba limpia. Hoy, que estamos en un nuevo pacto, cuando una persona es inmunda, pues el sacrificio de Jesús nos limpia de la inmundicia. Pero ¿qué pasa cuando yo, voluntaria y gustosamente, me hago inmundo, me inyecto la inmundicia? Aquí la cosa es a otro precio, amigos. Es tremendo. Por supuesto que no podemos pretender que Jesús vuelva y baje para hacernos limpios de nuevo, amigos. Así que estamos viendo cómo todo encaja. Vemos a una entidad religiosa llamada Babilonia que, a través de la modificación genética, pretende contaminar o mezclar el ADN de los seres humanos, cruzándolos con ADN de bestias, amigos. Algo que para ellos es ciencia, pero para Dios es una violación de la ley. Pero que además nosotros sabemos que no es ciencia, es religión, porque la ciencia se convirtió en dogma y la religión se convirtió en ley. Es decir, que lo que el padre de la genética o el sacerdote de la genética hacía en ese convento, ahora se está haciendo en el mundo entero a través de todos los gobiernos. Es de locos, amigos. Finalmente, amigos, se hace claro que estamos en los tiempos finales, en donde los hombres tendrán que tomar una decisión final. O me quedo en Babilonia,
y me hago inmundo, va a llegar el día en que me va a tocar salir de Babilonia, porque recordemos lo que dice el ángel en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas. Así que amigos, el hecho es este. Nosotros hoy estamos viendo este evento global en donde los hombres están ensuciando sus almas casi que al mismo tiempo globalmente. Esto nos está mostrando que este clamor de este ángel se acerca, amigos. Y les digo algo, cuando en la Biblia se nos está mostrando un ángel que declara algo, ese ángel lo declara con poder. ¿Eso qué quiere decir, amigos? Que literalmente va a llegar el día en que vas a tener que salir de toda ciudad o poblado, inmediatamente y de manera afanosa. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo, salid de ella. Eso quiere decir que nada que no sea inmundo puede estar en Babilonia. Todo lo que esté en Babilonia debe ser inmundo. De resto, no puede estar. Por supuesto que Dios no va a permitir que tú estés en Babilonia si tú has guardado su ley. Pero también va a llegar el momento en que tú vas a tener que tomar la decisión y vas a tener que darte cuenta que tienes que salir. Y si no sales, el mandato del ángel te va a hacer salir de manera afanosa, como si ese mismo día se fuera a acabar el mundo y tuvieras que salir y dejar todo atrás, así como le tocó a Lot, amigos. Entonces, estamos viendo que esto se está dando y nosotros clamamos a Dios Padre para que se retrase un poco, para que esto no vaya como tan rápido. Los días pasan y cada vez un nuevo país empieza este proceso y parece que esto no se detiene. Ellos van a llegar al punto de decretar que si tú no tienes el supuesto pinchazo, no vas a poder viajar, ni entrar a un supermercado, ni comprar y vender, y entonces ahí viene la decisión final, amigos. Pero de nuevo, rogamos al Padre para que esto se aguante un poco, y este año, tal vez, no se pueda completar del todo este proceso, y de esta manera más personas puedan escuchar el mensaje, y además, para que también le dé tiempo al pueblo de Dios de salir calmadamente de Babilonia, para que no le toque salir afanado de Babilonia, como le tocó a Lot, porque lo que ocurrió en Sodoma es que todo Sodoma era inmundo. Asimismo, estamos viendo en Babilonia. Todo Babilonia va a ser inmundo. Toda ciudad, poblado, población, condado, etc. Todo va a ser inmundo. Y entonces viene el poder de este ángel declarando, salid de ella. Es un mandato fuerte, amigos, que va a tener que ser obedecido por cualquier persona que guarde la ley de Dios. Hasta pronto, amigos.